Hola amigos, bienvenidos sean. Espero que estén bien, ya que hoy les presento la parte final de cómo hacer casas tipo Belén de cartón, en donde verán cómo hacer la celosía de ladrillo, matorrales, piso, zacate o pasto y rocas, todo con cartón y o papel. Espero sea de su agrado, le den like y se suscriban. Y sin más, comenzamos. Empezaremos con la celosía de ladrillo, la cual le hacemos recortando tiras de cartón gris de 8 milímetros, la cual cortamos en trozos de 32 milímetros para obtener piezas como estas. Con estas pegaremos algunas en escuadra, las cuales las colocaremos tratando de formar un zigzag, rematándolo con una línea de ladrillos y colocando sobre esta otro grupo igual, no olvidando pintarlas antes de pegarlas. En el caso de los arbustos, formamos un ramaje con espigas de papel trenzado, mismos que hicimos para la cortina. Tomamos varios y ahora los trenzamos entre sí para pegarles en los extremos un mechón de papel. Para lograr algo como se muestra, lo cual nos servirá para pegarle el follaje. Los pequeños mechones o pompones, por así llamarlos, los hacemos tomando un pedazo de papel pintado. Y en este, más o menos a la mitad y con un cúter, le hacemos unos cortes paralelos, los más juntos que podamos, hasta completar el ancho del papel. Para después aplicarle pegamento a la mitad sin cortar y la trenzamos, para luego separar las hebras realizadas. Para el follaje también necesitamos papel craft pintado por los dos lados y de colores diferentes. Así como ocuparemos una perforadora manual con la cual logramos hacer círculos completos de papel. Pero en esta ocasión no lo necesitamos tan perfectos, así doblamos un tramo de la hoja y le hacemos unos cortes con la perforadora. Tratando no sean medias lunas completas, sino buscando nos queden un tipo de medio oval. Lo cual hacemos con las dos tipos de hojas que tengamos pintadas, para que nos quede algo como se muestra. Así también doblamos y perforamos una hoja color beige para aparentar hojas secas, haciendo la cantidad de hojas necesarias de los dos tipos de hoja. Teniendo ya el follaje le aplicamos pegamento en aerosol o fijador de pelo al arbusto, en el cual volcamos el follaje sobre este para que se adhieran las hojas. Repitiendo este procedimiento dependiendo la densidad de follaje que deseemos. En lo que se refiere al piso, lo preparamos con cartón y papel craft, del mismo modo que hicimos para las piedras de la escalera. Lo cual pueden ver, si no lo han visto, en un video cuyo enlace aparecerá en este momento o al final del video. De este cortamos tiras de 12 milímetros de ancho y a su vez lo dividimos o lo cortamos en trozos de 8 y 12 milímetros. Mismos que podemos hacer algunos más delgados para variar su espesor. Teniendo la casa en su lugar y recortados todos los recuadros que necesitamos, lo siguiente es ir acomodando las piezas, buscando no coincidan las boquillas verticales, así como ir variando el acomodo de las piezas en diferentes espesores. Rebajando uno que otro, así como ir dejando algunas piezas sin colocar o más sumidas, y así lo hacemos hasta terminar el área destinada para el piso. Esto será aplicando pegamento en cada pieza y como podrán apreciar ya terminado, se notan ciertos cambios de nivel.
Pero si aún no quedamos satisfechos, podemos sumir alguna parte en especial. Solo es cuestión de usar un acocador y aplanar algunas piezas hasta lograr lo deseado. Ya pegado el piso, pintamos el área de tierra, preparando un color beige, buscando no quede parejo, sino que se vean algunas partes más oscuras que otras. Para ya pintado y seco, ahora aplicamos pegamento en las partes donde no pusimos piso o lo pusimos muy delgado, aparentando que el piso se desprendió. Para lograr esto, aplicamos pegamento leído y le volcamos tierra cribada. Cuidando no sobresalga el nivel de piso y dejamos secar. Así como también aplicamos pegamento y tierra en toda la orilla del piso y casa que colinden con el terreno. Para ya seco, seguimos con las boquillas del piso. Esta será con arena fina cribada. La cual la vertemos sobre el piso y extendemos con pincel buscando rellenar solo las boquillas, cuidando no tapar el área de tierra que dejamos anteriormente. Así como también limpiamos las piezas del piso con pincel sin quitarle por completo la apariencia polvosa. Ya satisfechos preparamos pintura negra aguada, misma que aplicaremos en las áreas bajas y donde pusimos la tierra. Esto con la finalidad de aparentar huellas de encharcamientos añejos. Para el pasto o zacate también ocupamos papel pintado por los dos lados. Recortamos por tiras. En las cuales hacemos recortes paralelos lo más delgados que podamos. Para después y con las mismas tijeras recortarlo pero en forma diagonal para lograr el zacate necesario. Antes de aplicar el zacate colocamos algunas rocas. Estas son realizadas con bolas de papel craft humedecido, el cual le damos la forma que queramos, dejamos secar y pintamos. Para ya instaladas, colocar el zacate. Esto lo pegamos con pegamento diluido, colocando solo en algunas partes, ya que por lo general son áreas áridas con poca vegetación, por lo cual colocaremos solo en algunas partes donde creamos se aloje o dure más la humedad cuando aparezca. Como bajo los arbustos, cerca de las piedras y algunas esquinas. Y ya instalado el zacate, solo colocamos los arbustos, no sin antes colocar algunas hojas secas bajo estos. Y después de colocarle algunas matas más, nos quedará algo como sigue.
Bueno amigos, es todo, espero que haya sido de su agrado, para que sigan apoyando este canal, su canal, viendo los videos de principio a fin, dándome like, comentando, compartiendo y suscribiéndose, así como activando la campanita para que no se pierdan ningún video posterior a este. Muchas gracias y los espero en el próximo video.